Quisiera que comenzáramos leyendo un pasaje y orándolo. Vamos a comenzar viendo Filipenses 2, del verso 3 al 5. Dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. Como veníamos viendo, esta serie de pecados que aceptamos cotidianamente, que convivimos con ellos y que lamentablemente por ignorancia perdemos guerras, perdemos batallas porque no estamos conscientes de ciertos pecados y los ignoramos, o entre nosotros como cuerpo quizás los callamos entre nosotros, y día a día perdemos estas batallas por menospreciar las artimañas del enemigo, incluso porque veíamos la clase, hace 2 clases que dio Luis, decía, él no tiene afán, Satanás no tiene afán, él tiene una perspectiva eterna y él puede plantar algo en nosotros, así sea pequeño, como lo que vamos a ver hoy, como el egoísmo, en actitudes, pensamientos, motivaciones, para que dé fruto en 10, 20 años, separar quizás una iglesia, esa murmuración, esa queja que puede haber y da fruto en quién sabe cuántos años. Él no tiene ningún afán en ese sentido, pero nosotros, si podemos ver a la luz de la palabra estas clases, que no sea como simplemente algo informativo, sino ver nuestra vida, ver a la luz de la palabra estos pecados y poder luchar entendiendo con qué estamos luchando. Pablo nos ordena y nos anima a que imitemos en este pasaje que acabamos de leer. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, acerca del egoísmo, y esa es nuestra meta como cristianos, como cada uno de nosotros, que podamos acercarnos al carácter del Señor, a poder llegar a que esa sea nuestra meta. Entonces vimos lo peligroso la clase pasada, que es que nuestro corazón es engañoso, es orgulloso, siempre buscamos reconocimiento, aceptación, valor en cosas totalmente vanas. El pasaje dice: nada hagáis por egoísmo o vanagloria, y eso son glorias que no tienen sentido y que uno las busca, pero en realidad deberían ser para el Señor. La idea del propósito del Señor en este tiempo, como le decía, es que nos examinemos clase a clase a la luz de la palabra, que no sea simplemente algo informativo, que podamos ver y hacernos preguntas, meditar acerca de estos pecados y cómo estamos luchando como matrimonio, personalmente, como cuerpo. Esto es importante para nosotros como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, y pelear día a día, porque en eso consiste nuestra vida de santificación. Sin estos puntos ciegos que son tan difíciles para nosotros verlos, pero que normalmente lo vemos en otros, y es mucho más fácil verlo en otros. ¿Quién de nosotros va a la cama sin pecados? Creo que ninguno. Algunos luchamos día a día con pecados y ganamos ciertas batallas porque conocemos estos pecados, pero hay otros que omitimos porque no sabemos con qué estamos luchando. Entonces, me gusta, como leyeron hace poco también, el Salmo 19, donde se dice: ¿cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas, dice el salmista. En otra versión dice: líbrame de los que me son ocultos. Y esta es la oración que deberíamos tener ahora, que el Señor nos libre de los pecados que estamos cometiendo día a día y que a veces ni siquiera nos interesamos por luchar por ellos. Así que comencemos orando, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos libre día a día de poder seguir ofendiendo. La batalla nuestra comienza en el día en que el Señor nos salvó.
nos ha liberado de la esclavitud del pecado, pero queremos seguir luchando día a día contra pecados que quizás no son ocultos. Entonces oremos a nuestro Dios. Nuestro buen Dios, estamos realmente agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos muestra, Señor, ejemplos en la Biblia de que ninguno es perfecto, Señor, solamente Cristo, Señor. Y hoy estamos escondidos en Cristo, Señor, por la obra grandiosa que has hecho, Señor, de redención. Aquel justo, Señor, sacrificado por nosotros los injustos, Señor. Te pedimos que nos ayudes en esta vida de santificación, Señor, que progresivamente estás dándonos, Señor Padre Santo. Queremos ir a la luz de tu palabra, Señor, y que sea ella la que nos santifique, Señor Padre Santo. Líbranos, Señor, de estos pecados que nos son ocultos, Señor Padre Santo. Queremos verlo, queremos meditar, queremos reflexionar, Señor, arrepentirnos a la luz de esto, Señor, en nuestros corazones, de tener conversaciones con hermanos, con nuestras parejas, verlo y meditarlo entre nosotros mismos acerca de aquello que estamos fallando, Señor Padre Santo. Ayúdanos, Señor. Te lo rogamos en tu nombre, Dios. Bueno, hoy vamos a ver el egoísmo. Una definición sencilla que encontré que me gustó. Dice una conducta consistente. Y es algo que me gustaría enfatizar porque el egoísta lo hace comúnmente. Es consistente de anteponer habitualmente los intereses propios con respecto a las otras personas. Es alguien que podríamos decir que es mezquino también. Es una actitud de ser reacio a compartir sus bienes. Pero también quisiera agregar que no solamente no quiere dar, sino que también demanda. Y eso también es importante para los cristianos porque podemos ser egoístas no solamente no dando, sino exigiendo. Y hoy vamos a ver 4 cosas que normalmente no solamente los cristianos, sino que todo el ser humano tiende a ser egoísta, y es con 4 áreas que las vamos a ver, que es los intereses propios, el dinero, el tiempo y el ser desconsiderados. Entonces en esas 4 áreas vamos a ver pasajes y quisiera que nos hiciéramos preguntas en cada área de las que vamos a estar viendo. La Nueva Traducción Viviente dice en Filipenses 2:4, el pasaje que vimos al principio, dice no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Es el mandato del Señor, que amemos al prójimo como a nosotros mismos también. Entonces esta conducta consistente de anteponer los intereses propios no es una actitud que el Señor quiere para nosotros como cristianos. Nosotros, por el contrario, buscar aquel que es más importante que nosotros. Podríamos encerrar también a los ególatras. No sé si han escuchado acerca de aquellos que están centrados en sí mismos, o los egocéntricos, los ególatras que quieren como que les sirva, y los egocéntricos que todo el tiempo están pensando que en ellos, en sus bienestares. Pero quizás son pecados que uno lo dice son más visibles. Como cristianos, un ególatra es muy notorio, un egocéntrico también, pero un egoísta, nosotros con el pasar de los años nos perfeccionamos. Un niño, es muy fácil ver a 2 niños peleando por un par de juguetes, y son egoístas desde su naturaleza, pero lo hacen abiertamente, no disimulan su pecado, y lloran y gritan y le ponen queja a su mamá y le pegan incluso. Pero nosotros como pecadores que nos vamos perfeccionando en esto, nosotros normalmente tendemos a ser más sutiles en este egoísmo, y con el pasar de los años nos volvemos más profesionales en este sentido. Entonces como cristianos a veces lo tomamos como algo natural, lo tomamos como algo cotidiano, y no luchamos con este egoísmo en estas distintas áreas que vamos a ver. Entonces el niño es franco con respecto al pecado. Nosotros, como le decía, somos más sutiles y muchas veces nos perfeccionamos. ¿Cómo lo vemos? En una área específica, los intereses propios.
Pablo nos muestra en este pasaje lo común que es la actitud de que nosotros pensemos en nuestros asuntos o nuestros intereses. Hablamos en las conversaciones, creo que es algo que podemos ver y notar algo y poder meditar acerca de por qué estamos hablando tanto de nosotros o de nuestros intereses o de ciertos asuntos. Estos últimos 8 meses creo que yo he hablado mucho de bebés y en las conversaciones que he tenido, ya va a tocar Ariel también, va a hablar. Y yo creo que los que ya son padres de hace muchos años me miran y me dirán como, has hablado últimamente mucho de esto y son los intereses que en este momento quizás a mí me apremian y he estado siendo egoísta cuando me doy cuenta en una conversación de que yo fui el que hablé un 80% y dejé hablar 20% de tal cosa. Y nos puede pasar con cada uno de nosotros, con el trabajo, con política, cómo me entretengo, no sé, no solamente hablamos mucho, sino que no escuchamos al otro. Y eso lo veo muy claro. Nosotros tenemos una reunión de varones y la idea es que leamos un libro y semana a semana compartamos acerca de este libro, cosas que nos han impactado en nuestras vidas. Y al final del mes o final del libro tenemos que resumir las ideas principales del libro. Y me doy cuenta que en mi resumen están todas mis ideas. Y domingo a domingo nunca, o la reunión a reunión nunca agarré las ideas de los hermanos que fueron comentando, que fueron 58 minutos y mi aporte fueron 2 minutos. Y veo mi resumen y fui egoísta en ese sentido, en ver mi resumen y decir, esto fue lo que yo pensé y para mí fue más importante y toda la conversación el resto de los minutos estaba centrado en la idea principal que yo tenía y que quería exponer y que quería que la gente escuchara. Y así pasa muchas veces en las conversaciones. Cuando son abuelos, también por ejemplo en varios abuelos, se reúnen 2 abuelos y están pensando en hablar de su nieta o de su nieto y no están pensando en escuchar a la otra persona, sino que quieren esperar un segundo para poder empezar a hablar de sus intereses. Y eso es algo tan sutil en nosotros, pero nos está mostrando nuestro corazón, en que queremos simplemente imponer nuestros intereses, nuestros asuntos. Al final es el interés propio, no estamos queriendo escuchar a los hermanos, que el Señor como cuerpo dispuso para que fuéramos moldeados, y muchas veces en la exhortación lo omitimos y queremos resaltar nuestra idea, y eso nos pasa muy comúnmente. Entonces, como buena reflexión, como algo que los animo a que podamos hacer después de que nos acostemos, es pensar en cuánto tiempo pasamos hablando de nuestros intereses en ciertas conversaciones. Esto es un síntoma, sin duda, de que estamos centrados en nosotros. Cuando crecemos, bueno, nuestro egoísmo obviamente se vuelve mucho más sutil. No es como un niño que nos peleamos y nos gritamos. Estamos siendo realmente egoístas. Dice 2 de Timoteo 3, del 1 al 3, dice: es bueno que sepas, esta es la Nueva Traducción Viviente, que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles, pues la gente tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. La Nueva Traducción Viviente dice: serán amadores de sí mismos. Y ese es el tiempo en que estamos viviendo ahora, y ese es el tiempo que vivió también, pero ¿cómo comienza esta serie de pecados que se van adelante? Dice: amadores de sí mismo, ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes. Y uno pensaría, son pecados, no son respetables, son groseros, digamos. Pero ¿cómo comienza? Con algo tan sencillo como amador a sí mismo, porque estamos buscando nuestros propios intereses.
y Pablo nos anima a que más adelante en el verso 8 dice, y lo disfrazarán con apariencia de piedad. Y así es, nuestro corazón es engañoso. Muchas veces actuamos con apariencia de piedad, pero estamos siendo egoístas, egocéntricos, estamos siendo todo esto, esta descripción que nos acaba de dar Pablo en 2 de Timoteo. Una área más, la que vimos fue los intereses propios. Una área más en la que nuestro corazón es egoísta es el tiempo también. Creo que tenemos todos 24 horas. En ese sentido hay comunismo, tanto rico como pobre, trabajador como un pensionado, niño como adulto, mujer, hombre, un cristiano e incluso los impíos. Dice la Biblia que el sol sale para los justos y los injustos. Tenemos todos 24 horas y por lo general hacemos normalmente 8 horas dormimos, que es lo que recomienda, 8 horas trabajamos y 8 horas tenemos nuestro tiempo libre, que ese tiempo libre se puede acortar con viajes, con un montón de cosas que van abarcando este tiempo, pero tendemos a pensar que el tiempo también es más importante nuestro tiempo que el tiempo en el que estamos, que el de las personas que nos están rodeando. Entonces, muchas veces en acciones o palabras dan a entender que nuestro tiempo es mucho más valioso que el de las demás personas. Y esto, volviendo al ejemplo de quizás un niño que es más franco, en ese sentido y puede decir, uno le manda a hacer tal cosa en su tiempo libre y diría, no me corresponde hacer tal cosa, pero nosotros lo podemos hacer con actitudes, dejar la cosa ahí, esperar que la otra persona la limpie, por ejemplo, o simplemente llegar a casa y no ayudar en lo que me corresponde o colaborar, tanto los que están en casa sirviendo como los que venimos de trabajar, y uno diría, vine de trabajar, creo que mi tiempo es un poco más importante ahora de descanso, necesito descansar, pero la persona que está en casa también estuvo trabajando en la crianza de nuestros hijos o en distintas áreas. Entonces somos egoístas pensando de que nuestro tiempo es mucho más importante, pero hay algo importante que también tenemos que tener claro y es que, por ejemplo, Gálatas 6 dice, Gálatas 6 dice así, lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. No solamente en lo económico podemos llevar las cargas, sino en tiempo también. ¿Cómo podemos utilizar ese tiempo libre? Podríamos decir que tenemos en el servicio, en nuestras casas, en el servicio a la iglesia, a los hermanos. Creo que es bastante importante también. Hermanos, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si lo hubieras recibido? El tiempo también nos ha sido dado por el Señor y nosotros no podemos, tenemos que ser buenos mayordomos también del tiempo, no solamente del dinero. Lo hemos recibido por la gracia de Dios. Mañana a mañana, nosotros cómo estamos administrando este tiempo y cómo estamos sirviendo y no siendo egoístas, pensando que es más importante nuestro tiempo. Y no solamente, de nuevo, no darlo, sino demandarlo. Muchas veces pedimos quizás favores que le están quitando tiempo a otras personas, sabiendo que nosotros tranquilamente lo podíamos hacer. Un área también, una tercera área que podemos ser egoístas y que de hecho es un poco más notorio, es con el dinero también. Romanos 12:15 dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Debemos tener corazones compasivos, pero no solamente
tener ese corazón compasivo, sino llevarlo a práctica también con nuestros bienes, a una acción contra nuestros hermanos en nuestros dineros. Quizás no todos tenemos los mismos ingresos en ese sentido, pero lo podemos evaluar también a la luz de, hay aplicaciones que te muestran, por ejemplo, cuánto gastaste en alquiler, en servicios, en transporte, en tu hogar, en supermercados, y comparar después de suplir las necesidades que tenemos, cuánto estamos dando a los otros también, y verlo mensualmente, trimestralmente, anualmente, cómo estamos invirtiendo también este dinero a los otros, cómo estamos sirviendo a los que tenemos alrededor, a nuestros hermanos en necesidad, cómo llevar ese corazón compasivo en práctica también. Entonces debemos también ser buenos mayordomos, tanto del tiempo como del dinero, y no gastarlo simplemente todo en nosotros. Esto también puede ser una evidencia de que no estamos centrando en las necesidades de los demás. Cuando miremos para todas partes hay necesidades, entonces creo que no hay ninguna excusa en ese sentido. Estuve leyendo hace poco un libro y daba una ilustración que le sucedió a un pastor. Dice: acababa de comprar algunos cuadros para su habitación cuando una de las sirvientas tocó la puerta. Era un día de invierno y se dio cuenta que ella solo tenía un vestido fino y de lino como protección contra el frío. Metió la mano en su bolsillo para darle algo de dinero para un abrigo y descubrió que le quedaba poco. Le impactó que el Señor no estuviera contento cómo había gastado su dinero. Se preguntó a sí mismo: dirá tu maestro, bien hecho, buen siervo y fiel. Has adornado tus paredes con el dinero que pudo haber protegido a esta pobre criatura del frío. Y esto le pasó a un pastor después de haber comprado los cuadros, y él cambió de ahí en adelante un poco su método de cómo invertía el dinero. Y él decía, y que no es una regla general, pero tomemos esta ilustración de cómo estamos gastando nuestro dinero. El ser egoísta es ser indiferente también hacia las necesidades que nuestros hermanos están pasando, y también estamos esperando que los hermanos suplan nuestras necesidades también. Eso es también hace parte del egoísmo. Dice 2 Corintios 8:9: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes lleguen a ser ricos. Tenemos una herencia incorruptible, algo que, como dice Pedro, no se está marchitando. Por la gracia del Señor, el Señor nos ha dado esta herencia y nos ha hecho partícipes, y Él se hizo pobre, se hizo uno de nosotros, sabiendo que tenía todo, estaba completo, y decidió entregarse por cada uno de nosotros sin esperar nada a cambio. Su vida, vivió una vida para que nosotros tuviéramos riqueza en Él. Otra área en la que podemos ser egoístas es en la desconsideración. Quizás nunca pensamos en el impacto que pueden tener nuestras palabras o nuestras obras, y estamos siendo egoístas en ese aspecto. El cuerpo de Cristo es muy diverso, y a veces ofendemos a muchas personas, a veces no actuamos de una manera correcta y no todos reaccionamos de la misma manera. Entonces podemos ser indiferentes tanto a las emociones como a las actitudes nuestras, que a veces lo hacemos por ignorancia, y realmente pido perdón a la iglesia, si ha sido en mi caso también, pido perdón a mi pareja, a mi esposa también por quizás no lo hago con intención, pero hace parte de lo que decía en Gálatas, de llevar las cargas los unos de los otros, no solamente económicos, sino el ser consciente de cómo
evitar que las personas no solamente se ofendan, sino del impacto que puede haber en nuestras palabras, en nuestros hechos. Una persona que no es egoísta, siempre intentamos buscar este equilibrio entre las necesidades de las personas y nuestras necesidades también. No podemos olvidar que tenemos ciertas prioridades en nuestros hogares también. Todos, cada uno de nosotros, tenemos estas inclinaciones egoístas de una u otra manera. Algunos apenas se enteran, algunos saben que están luchando con eso, pero no debe ser una práctica. La conducta consistente, como decía el diccionario, es algo que en el cristiano no puede existir. Juan dice, el que practica el pecado no es hijo de Dios. Quizás nosotros luchamos una vez, pecamos y tenemos un abogado para ello, pero no podemos practicar, no podemos que sea una conducta constante en nuestra vida el ser egoísta. Y si lo vimos a la luz de la Biblia hoy, con estos pasajes y en estas áreas que abarcan un montón de nuestra vida, arrepintámonos y hablemos en nuestros hogares, hablemos con hermanos de qué están viendo en nosotros que es egoísta, porque es sano para nosotros, es sano para la iglesia, porque muchas veces soy selectivo en escoger tareas que me convienen, porque o quiero resaltar, o es fácil, o estoy siendo egoísta con el tiempo, sabiendo que una persona, digamos, viene más viaje y yo estoy cerca, puedo servir en ese aspecto también. Y la pregunta muy importante también, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Algo que me ponía a pensar cuando estaba leyendo el libro era que yo en un tiempo, con la adoración misma, con las canciones que estábamos preparando en otra iglesia o incluso cuando comencé, estas canciones hablaban, era de mí. Hace poco recién escuchábamos una canción que decía, si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme o arrepentirme, se trata de ti. De eso se trata nuestra adoración. Y cuando canciones estaban hablando era de mí, de mi bienestar, de lo que quiero recibir. Obviamente me arrepentí y eso es lo que buscamos domingo a domingo también con la alabanza, que las canciones adoren a Dios, que lleguen a Dios porque son una adoración a Él. Y eso pasa, era egoísta en la adoración incluso, cosas que dejamos pasar y fueron años y años que estuve cantando canciones que Dios nunca recibió, nunca fueron para Él, eran simplemente anhelos que tenía yo y que los salmistas hablan de quejas, hablan de sí, pero responden en la adoración. Y esas oraciones solamente hablaban de mí. Y en el servicio también, como iglesia, hay tiempo que tenemos para escuchar, para nutrirnos de la palabra, pero el culto no es un servicio simplemente, no es algo que venimos a consumir. Somos un cuerpo, tenemos dones y quizás estamos siendo egoístas al no querer usarlos como cuerpo. Romanos 12, del 6 al 8 dice, porque teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo. Si es el de profecía, úselo en proporción de fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y luego hay cosas un poco más prácticas. Prácticas no, sino la motivación. Dice, el que da, que lo haga con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Qué importante es la motivación. Y quisiera hablar de este punto también, porque podemos dar nuestro tiempo, dar dinero, escuchar a las personas, pero en el fondo estamos siendo como hipócritas, como lo que tanto rechazaba el Señor y que fue bastante duro con ellos. En Mateo 6 le dice a los hipócritas, a los fariseos, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre, que lo ve en secreto, te recompensará.
Y cuando ayunes, no pongas cara triste como los hipócritas, que ellos se desfiguran sus rostros para mostrarle a los hombres. Nuestras obras que no sean con una motivación incorrecta, sino como Pablo nos dice, el que da, que lo haga con liberalidad, el que dirige con diligencia, el que muestra misericordia, que lo haga con alegría, y que esa sea la motivación de nuestros corazones simplemente, que esa es la actitud que hubo en Cristo, que no lo hizo con ninguna intención de recibir algo a cambio, sino por el contrario, se entregó a sí mismo. ¿Cuál sería la palabra que usamos contrario a egoísmo? Es una palabra moderna que es altruista. Quizás no la usamos todos los días en nuestro vocabulario, pero una persona altruista tiene la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. Tenemos un ejemplo muy claro y quiero leerlo otra vez en Filipenses 2, el verso 3 al 5. No hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo, que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta de los cristianos según este pasaje que hablamos? Que nos parezcamos a Cristo. Esa es la meta de cada cristiano, que podamos vencer este pecado, que no convivamos con este pecado, que nos convirtamos, no es una palabra bíblica, pero en altruistas, que nos convirtamos en la actitud que hubo en Cristo, que a pesar del interés propio predomine el otro en nuestro tiempo, en nuestras conversaciones, en nuestro dinero también, en ser considerado. Quisiera, no sé si hay posibilidad del parlante, pero me gustaría escuchar 2 o 3 maneras cómo más también podemos ser egoístas de los que estamos acá, o cómo fueron egoístas y quizás se arrepintieron de alguna manera o se están arrepintiendo en este momento. Si pueden habilitar también, o los que están acá pueden hacerlo también. Quisiera escuchar 2 por lo menos. Ariel, sí. Bueno, oremos a nuestro Dios que nos ayude. Así como escuchábamos a cada uno de los que estamos acá también, agradecer porque ha sido bondadoso el Señor por revelarnos nuestro pecado contra Él mismo. Él mismo nos da la salida, Él mismo nos muestra y nos da luz. Señor, estamos agradecidos, Señor, por tu palabra, Señor, y venimos a ti en dependencia porque por nuestro propio egoísmo no podemos ver nuestro pecado, Señor. Por nuestra ignorancia, Señor. Pecamos una y otra vez contra ti, Señor, Padre Santo. Creemos que ganamos una batalla en un día, pero perdimos otras 100 por ignorancia, por no ver a la luz de tu palabra nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras motivaciones, Señor. Líbranos, como decía el salmista, Señor, como leíamos hoy, Señor Padre Santo. Ayúdanos a que no hagamos nada por una gloria vana, sino que cada actitud a ti te dé la gloria, Señor. No solamente en la iglesia, en nuestros hogares, sino en nuestro trabajo, Señor Padre Santo. En una llamada que tenemos con un extraño, Señor. Ayúdanos, Señor Padre Santo, a tener esta actitud humilde, Señor. Considerando a cada uno como más importante que nosotros, Señor. No buscando nuestros propios intereses, sino preocupándonos, interesándonos, Señor, por los demás, Señor. Queremos que nos ayude, Señor, a que la actitud que hubo en Cristo, Señor, nosotros la podamos imitar día a día, Señor Padre Santo. Ayúdanos, Señor. En tu nombre oramos, Señor. Amén.